amo es lámpara a mis pies, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias, hermanos. Se escuchaban hermosos. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias porque estás en nuestro medio. Gracias, Señor, porque te sigues moviendo. Gracias, Padre. Ayúdanos, enséñanos, actívanos para movernos contigo, Señor. Y estar y hacer lo que tú, Señor, nos ordenas como iglesia tuya, como hijos tuyos, Señor. Que en todas las cosas de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, podamos alinearnos a tu propósito, a tu diseño. Y en esta hora que meditamos en tu palabra, abre nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos recibir la palabra de vida, Señor, y ser edificados, fortalecidos, sanados por ella, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor. Habla tú, Señor, háblanos tú hoy, esta mañana. Que tu espíritu fluya, Señor, que tu espíritu sea aquí en esta hora hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Necesitamos de tu voz, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén. Tremenda esta mañana que de pronto en un segundo las cosas cambian y todo toma otra perspectiva, ¿no? Nuestra nación ha vivido un momento duro porque no es sano para ninguna nación enfrentar momentos como estos. Es una herida en toda la esfera del gobierno y de orden en la nación, que se ve afectada por la acción de un individuo. Nos afecta a todos. Si no ha sido por la gracia y el misericordia de Dios y el propósito de Dios, pues podríamos estar teniendo una mañana muy diferente. Porque no sabemos en qué estado estaría la nación si esta persona hubiese tenido éxito en lo que quería hacer. O sea, no nos podemos imaginar eso. Solo podemos dar gracias a Dios porque Él es quien está en control, Él es quien tiene dominios y nuestros tiempos están en sus manos. Y asimismo oramos para que los tiempos de esta nación estén en sus manos también. Pero hay cosas que nos deben despertar para orar y para estar más atentos, para velar, para estar discerniendo, no solo escuchando noticias, para estar discerniendo qué es lo que está pasando. Hay fuerzas muy poderosas, que se mueven no solo en esta nación, sino que se han levantado sobre todas las naciones de la tierra y son tan poderosas y se sienten tan confidentes, son tan soberbias, que dicen que queremos que el mundo sea así. Y dicen, en 10, en 20, en 30 años el mundo va a ser así como nosotros lo estamos diciendo. Se olvidan que sobre ellos está uno que es más alto, más poderoso. Y Él es el que define el destino de las naciones. Pero nosotros como iglesia del Señor debemos estar atentos, debemos orar, debemos discernir lo que pasa. Y aquí no se trata de asuntos de izquierda o de derecha. Eso a nosotros como iglesia del Señor no nos interesa y no nos mueve. Lo que nos mueve es el reino de Dios. Y hacia dónde Dios se dirige y hacia dónde Dios se mueve. Ahí nosotros iglesia es nuestro interés. Y es lo que queremos ver cumplido en la tierra. Así que hermanos, en este tiempo les invito a que estén atentos, orando,
que no cesemos en nuestra intercesión por esta nación, orando que sea el Señor quien cumpla su propósito y que los Estados Unidos de América se vuelvan a Él. Porque aquí estamos, esta es la nación a la que nos trajo el Señor, y esta es la nación de la que unos cuantos acá de la congregación hemos abrazado la ciudadanía de esta nación, y nos mueve, nos duele, y nos interesa el bien y la prosperidad de esta nación, porque como lo dijo el profeta Jeremías, pues en su prosperidad nosotros también vamos a tener prosperidad. Amén. Entonces volvemos a Josué, capítulo 8, y hoy leemos del versículo 30 al 35. Y he llamado esta enseñanza, pues es un nombre bastante genérico, si se quiere, es renovando el pacto con el Señor. Y nos presenta un momento muy interesante, una pausa que se da en la tarea de conquista, en esta campaña militar que estaba teniendo el pueblo de Israel, tomando posesión de la tierra de la promesa. Entonces leemos en Josué 8, 30, 35. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas por ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en los hombros. Tanto los israelitas como los extranjeros residentes tomaron sus posiciones. La mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Nótese eso, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Hizo la lectura ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían con ellos. Disculpe. Pues bien, hemos estado acompañando a Josué y al pueblo de Israel en estas jornadas iniciales de la conquista y aprendiendo y siendo edificados y edificados sobre verdades sumamente importantes. Hemos recibido cosas muy importantes en todos estos pasados domingos. No sé cuántos tendremos ya en esta serie de Josué, pero tenemos quizá unos 3 meses ya. Y hemos visto cómo la mano de Dios se mueve y cuando es su propósito cumpliéndose, las cosas se van ajustando conforme a su propósito, se van alineando a eso y se van cumpliendo sus promesas. Y en este tiempo de edificación hemos incluso sido llevados a un punto de confrontación personal, no una, sino varias veces, pero resalta la enseñanza sobre la experiencia de Adán o el pecado de Adán, no, de Acán. Hemos sido confrontados allí delante del Señor cuando se nos preguntó el pecado de Acán o mi pecado. Una de las cosas profundas que podemos aprender, además de esta experiencia de Acán, es que no podemos amar, codiciar
o anhelar aquello que Dios ha condenado a la destrucción. Y si extrapolamos la experiencia, la decisión de Adán, a Can. Y si la extrapolamos a nuestro tiempo, podríamos preguntarnos qué es aquello del mundo, del sistema que hemos tomado y escondido bajo nuestra tienda. ¿A qué estamos exponiendo nuestra familia? La pregunta nos fue hecha y sigue estando vigente. ¿Qué manto babilónico nos puede haber seducido? Todo lo de este mundo, todo lo de este sistema está condenado a la destrucción, a la desaparición. Todas las cosas que a veces en las cuales nos afanamos, con las cuales a veces nos enganchamos y dedicamos tiempo y atención y afán. Todas esas cosas que son secundarias en el plano de lo espiritual y que van a desaparecer. En 2 de Pedro 13, el apóstol dice que todas estas cosas van a ser destruidas. Entonces, ¿por qué llegamos a amar o ponemos nuestro amor en cosas que van a ser destruidas? Deseamos, anhelamos, codiciamos cosas que pensamos nos van a dar valía, que pensamos nos van a dar identidad, un carro, una casa. Y no es que sea malo tener nada de esas cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del lugar que esas cosas ocupan en mi corazón. Una buena foto con un buen filtro en tu Instagram, en tu Facebook. A ver una cosa ahí que le causa admiración a la gente y le pongan like, sin like, eso te hace sentir muy bien acerca de ti mismo. Todas esas cosas van a desaparecer. Son cosas sin valor. Son parte de ese manto babilónico que nos puede seducir y que podemos estar escondiendo debajo de nuestra tienda. Y una de las cosas que debemos en este tiempo de enseñanza es volver a ese punto de confrontación delante del Señor y darle gracias a Dios, uno, de que no vamos a ser apedreados por eso, sino que en la cruz del Calvario tenemos perdón y tenemos liberación también de esas ataduras. Acán tenía delante de sí la promesa, una hermosa promesa. Sus padres habían sido esclavos en Egipto y murieron en el desierto, libres pero desposeídos, sin nada. Eso nos habla de que podemos morir libres, pero sin haber alcanzado aquellas cosas que Dios puso delante de nosotros para alcanzarlas, pero que nos conformamos. Así que sus padres murieron libres pero desposeídos, con todo un potencial desperdiciado, como nación y como familias. Pero él, Acán, lo estaba viendo con sus propios ojos, la promesa haciéndose realidad. Él había sido testigo hace unos momentos de esos muros cayéndose, derribándose. Pero algo del sistema lo atrajo y veló su entendimiento. Él trivializó la promesa y el mandato y con su desobediencia estableció un nexo, un lazo con aquello que estaba destinado a la destrucción. Se ató con ellos. Por eso su pecado lo llevó a su propia destrucción, de él y de su familia que él contaminó con aquello. Por eso el apóstol Pedro nuevamente en 1 Pedro 5:8 nos dice: practiquen dominio propio.
Practiquen dominio propio. Es algo que debemos estar ejercitando día a día. Y fíjense que no es algo forzado por el Espíritu. Se nos ha dado Espíritu que tiene la capacidad de ejercer dominio propio. Esa es la diferencia. Pero nosotros tenemos que ejercer ese potencial que está puesto en nosotros de dominio propio. Entonces el apóstol dice, practiquen el dominio propio y estén alertas. Practiquen dominio propio y estén alertas. Porque tú puedes estar aquí un miércoles en la noche y estamos allá. Y sales de ahí y alguna cosa del sistema te puede seducir. Tan fácil como eso. Si no estás ejerciendo dominio propio y si no estás alerta. Y el estar alerta es una actitud en el espíritu donde discernimos las cosas, no en la carne. Me gusta, sino en el espíritu. Es esto de Dios, esto es lo que Dios quiere, esto se alinea a la voluntad de Dios, esto está de acuerdo con la palabra. Todas las cosas pueden pasar y deben pasar por ese filtro. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol lo dice, el enemigo ronda. Buscando a alguien que le dé el chance. El enemigo no anda rondando a la gente que ya está bajo su dominio. Él con ellos no tiene ocupación alguna. Ya usted sabe a quién anda rondando. Te anda rondando a ti para seducirte. Entonces, acá en un momento y rápidamente, la promesa tan grande y tan preciosa que había recibido, la volvió trivial, la banalizó y dijo, bueno, ok, sí, aleluya, pero yo voy a agarrar esto para mí. No mantuvo en el lugar que debería estar el Señor en su vida, la palabra que había recibido y la obediencia que él debía a esa palabra. Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo, que podemos estar, conocemos la palabra del Señor, hemos recibido su Espíritu, hemos sido bautizados en Él, hemos recibido esa promesa tan preciosa, recibimos el entendimiento que somos llamados para ser su pueblo, que somos sus hijos, que no somos huérfanos, que podemos llamarle a Él Padre, pero al mismo tiempo podemos estar jugando, coqueteando con cosas de este mundo, con pecados en nuestra vida, con desviaciones en nuestra moral y pensar que estamos bien. Y lo que es tan grande y tan glorioso, que es nuestro privilegio de ser hijos de Dios y de poder entrar en su presencia y estar delante de Él, esa cosa la trivializamos y la ponemos al mismo nivel de importancia o a veces hasta menor importancia que las cosas de nuestra vida y de nuestro afán diario. Hay una persona que se llama Donald McCullough. Él dice, sonó medio raro eso, escribió un libro que se llama La trivialización de Dios. Trivial es algo ordinario, común, sin importancia o novedad. Es una definición sencilla de lo que es trivial. Cuando volvemos a la palabra de Dios y cuando volvemos a la promesa que hemos recibido y cuando volvemos en la presencia que está en nuestras vidas en algo común y ordinario en nuestro entendimiento. No estoy hablando que eso nunca pierde lo que es, la esencia de lo que es. El Señor nunca deja de ser lo que es por nuestra falta de atención
por nuestra desidia, Él sigue siendo Dios. Siempre sigue siendo Dios. Pero Él dice que cuando se cuenta la historia de la iglesia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se va a decir que a la luz de la evidencia histórica, que el peor pecado de la iglesia ha sido la trivialización de Dios. Y tal es el asunto así que muchas de las organizaciones históricas, los movimientos históricos que han producido cantidad de iglesias en toda la tierra, de pronto se encuentran con que están hasta aquí de pecado consentido en sus medios, y de pronto se encuentran llamando a lo que Dios llama pecado, llamándolo bueno y aceptable. Y a nosotros de cerca conocemos el caso como congregación pues, de la iglesia, del movimiento de iglesia o de la organización que la iglesia Fraser se desafilió porque se habían tomado decisiones que iban en contra de la palabra de Dios. Y tuvimos que tomar un paso, hablo como iglesia, una decisión dolorosa, no fácil, pero Dios ha sido bueno y han caminado a esta congregación hacia su propósito, a lo que Él quiere. Pero la iglesia metodista unida, la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, la iglesia de Cristo y unas cuantas más, iglesias, organizaciones históricas que han perdido su camino porque han vuelto banal la sana doctrina, la fe, la enseñanza de la palabra, y han coqueteado con el pecado, y el pecado los ha confundido y los ha tomado. Que el Señor tenga misericordia, que abran sus ojos y puedan volver a Él. Porque no nos gozamos en ver que cientos y cientos y miles de creyentes están sentados en las bancas de estas congregaciones y no saben, no tienen idea, no tienen la capacidad de discernir dónde están, porque para ellos también su fe es algo simplemente trivial, algo del fin de semana, un evento social. Y eso le ha pasado a la fe de los Estados Unidos también. Hoy por hoy, solo el 20% de la población asiste regularmente a las congregaciones, a las iglesias, a los servicios, por lo menos una vez a la semana. Y saben, ha sido una caída abrupta de la asistencia a la iglesia. Y aunque, como nos comenta el pastor, Dios está haciendo cosas tremendas, extraordinarias, aquí y allá y eso, en sentido general, la iglesia del Señor ha perdido su efectividad en este tiempo. Y luego vino el evento de la pandemia. Saben que después de la pandemia, por lo menos un 15% se dice de la gente se quedó en su casa, ya no regresó. Y a muchas congregaciones no han podido recuperarse de eso. Algo que debería habernos hecho volvernos a Dios, a muchos le hizo simplemente, pasa nada. Debemos tener cuidado de que no estamos trivializando nuestra fe y lo que recibimos. No debemos acostumbrarnos a que recibimos tantas cosas buenas del Señor como congregación, que recibimos palabra y revelación del Señor, y acostumbrarnos a ello como algo, como que bueno, qué chévere, somos una iglesia muy especial. Cada vez que eso pase debemos asombrarnos y decir, wow, Señor, tú todavía nos amas. A pesar de lo que somos nosotros, tú nos amas. Así que debemos estar vigilantes, porque ese fue el pecado de Israel.
sea, usted piensa a lo mejor, bueno, si yo estuviera en una situación donde una columna de fuego así, que es un fenómeno espiritual, está ocurriendo todos los días, y una nube, yo hubiese estado todos los días. Ellos se acostumbraron a eso y un alzar de hombros y seguir con su vida diaria sin importar que la gloria misma de Dios estaba sobre ellos. Debemos cuidarnos porque como iglesia hemos banalizado las cosas también de nuestra fe. Y hoy por hoy tenemos las listas de canciones de adoración más populares. O sea, ¿qué es eso? Eso no es para asunto de popularidad. Eso es algo no es para nuestros gustos. Eso es algo que es para Él y solo para Él y nada más para Él. Si está en lista de popularidad o no, eso no importa. Los premios que den por eso no tienen valor, no tienen sentido. A mí en lo personal, yo no sé si estará bien o no, pero a mí me choca. O sea, el premio tal al mejor adorador del año. El mejor adorador de la Biblia fue un homicida, fue un adúltero, fue un soberbio. Pero la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, David no se hubiese ganado ni un solo premio en este tiempo. Lo único que se hubiese ganado es el camino a su casa. Pero nosotros tenemos eso. Y a veces los ministerios y las iglesias están más preocupadas por las visitas que están recibiendo en sus sitios, en las networks sociales. Cuántos likes, cuántas visitas tienen cada video que suben, cada servicio, cada predicación, cada canción. Y están haciendo las cosas para atraer a la gente. Hace poco hubo una controversia con una iglesia muy grande y muy popular en el país, porque en su programación para Semana Santa trataron de no usar una palabra para no sentir incómoda a la gente y atraerlos a su servicio. O sea, se evitaron usar la palabra resurrección para promover el servicio de resurrección, porque están más preocupados por la popularidad o porque la gente llega. El evangelio, el mensaje del evangelio es chocante, porque confronta al hombre con su pecado. La historia de todos los grandes avivamientos siempre trae una confrontación con el pecado del individuo. Allí es donde empiezan los avivamientos. Cuando los individuos, las familias, las comunidades y naciones, pueblos enteros son confrontados por la palabra de Dios y hay un arrepentimiento, se vuelven a Dios y ahí ocurre esa cosa que llamamos avivamiento. Pero el evangelio siempre llama pecado a lo que es pecado y le otorga a Dios la gloria que corresponde siempre a Dios. Y así vivimos este tiempo y pensamos que la cosa está más difícil, que las nuevas generaciones son más duras de alcanzar. Y hablamos de esta generación Z y ciertamente se están levantando en un mundo de tinieblas, en todo lo que hay y lo que se les ofrece a ellos. Y pensamos que venga a la iglesia y mantenerlo en la iglesia es algo como que imposible, difícil. Para empezar, no hay nada imposible para Dios. Y el profeta dice, el mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. O sea, para Dios ese no es el problema. El salmista dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso no te confunde ni te atemoriza. Pero ¿sabes qué? Esta generación Z, lo que pasa es que lo que le ofrecemos como iglesia es tan soso, ha sido tan trivial, carente del poder de Dios, que no los convence. Pero ellos están, si hay una generación que está hambrienta en estos momentos, hambrientos por la palabra de Dios, son ellos.
Y cuando hay algo de la palabra de Dios, cuando los alcanza, responden así y con acciones inmediatas. Y son las cosas de las que nos ha estado comentando el pastor, esos bautismos masivos de gente. La mayoría de los que se bautizan son generación Z. Porque Dios se está moviendo entre ellos. Apenas ahora en septiembre del año pasado hubo una actividad en la Universidad de Auburn. Era el sueño, el deseo de la esposa de un coach de básquetbol que quería tener un evento para hablarle a los estudiantes de la palabra. Y se organizó un evento sin saber el alcance de lo que iba a tener. No esperaban tener la asistencia que tuvieron. De repente esa noche llegaron a esa arena, llegaron 6,000 personas, la mayoría estudiantes, la mayoría generación Z. Y tienen el grupo, la banda que estaba dirigiendo la parte de adoración. Dios empieza a moverse y pasa la primera persona que va a hablar, el primer que va a enseñar, y él lo que habla es acerca de la pornografía. Ese fue su tema. Y fue una palabra dada sin adornos ni nada, fue confrontativa, llamándole eso pecado y aborrecible para Dios. Y la segunda persona, una hermana, pasa y habla acerca de que ellos tenían la autoridad y el poder de Dios para vencer esas cosas, si creían en Él. Y dice la hermana que bueno, la noche terminó, fue bonita y todo. Ella dice, yo pensé que hasta había llegado todo. O sea, estaban sorprendidos los pastores que estaban allí metidos en la organización y los estudiantes porque de que hubiese venido tanta gente. Y de repente uno de los pastores recibe un mensaje de texto, le dice, un estudiante le dice, el Señor me habló esta noche y quiero bautizarme ahora. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos bautizar a esta muchacha? Bueno, dice, tengo un amigo que tiene una piscina. Y quizás podemos ir a su casa y eso. Y entonces ella dice que no sabe por qué lo dijo. Esta hermana dice, no, necesitamos pensar en grande, dijo. No había una indicación de que hubiese pasando nada mayor que eso en ese momento. Entonces los pastores locales de ahí de Auburn le dicen, bueno, al final de la calle tal está un lago. Está como una milla de aquí, está lejito, pero podemos decirle que vamos a estallar y bautizar a esta persona y si algún otro se quiere bautizar. Abren los micrófonos nuevamente, le dicen, vamos, una persona se quiere bautizar, vamos a bautizarla al final de la calle tal, en el lago tal, y vamos a hacer el bautismo a esta hora, si alguno se quiere unir, y eso. Y de pronto se encontraron bautizando a 200 personas en esa noche. Hay una foto de eso, por favor. Ahí está. Esta foto la conseguí en internet, en el sitio de Fox News. Es una foto de Mateo Arenas, el hijo del pastor Aviomed. Bueno, hace muchos años que no está con nosotros por acá, pero conocido de la casa. De pronto algo sin programación, y es lo que Dios está haciendo en muchos lugares. Aunque no lo puedas ver, se está moviendo. Necesitamos dejar que Dios nos asombre, que su santidad nos abrume, donde quiera que estemos y en cualquier momento de nuestras vidas. Necesitamos dejar de ver la adoración como algo que nos va a hacer sentir bien a nosotros. Ese no es el propósito de la adoración. Yo creo que el propósito de la adoración es que nos quedemos sin palabras.
en una clase que estamos tomando, se nos habla que en ese tiempo de oscuridad que vivió la iglesia cuando se corrompió, en esa época de la historia le llaman la edad oscura, hubo gente que se iba, se apartaba, porque no querían estar más en esa corrupción. Y se iban al desierto, se iban a lugares apartados, montañas, a buscar a Dios. Y a buscar su presencia y a estar asombrados y conmovidos por lo que Dios era, por lo que Él hacía. Buscar ese momento donde no hay más palabras y estamos en silencio delante de Él, hasta que escuchamos su voz romper ese silencio. Necesitamos que nuestra adoración nos lleve a eso. No se trata de sentirnos bien, de sentir que se nos espelucó el cuerpo, o que sentimos un fuego, que sentimos aquello. Esas son cosas secundarias. Son reacciones de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Y es normal que las tengamos, pero ese no es el objetivo de la oración. Eso no quiere decir que hemos llegado a ningún lugar. El propósito y el sentido tiene cuando sabemos que Dios ha recibido la ofrenda, porque se trata de Él. Así que, bueno, acelero un poquito acá. Llegamos a este punto en la historia de Josué, donde la nación hace una pausa para algo sumamente importante. Se toman un momento, un tiempo para adorar, para levantar un altar y especialmente para recordar el pacto. Necesitamos siempre en nuestra vida tener momentos como ese, un momento para adorar, para recordar el pacto y refrescar ese altar que somos nosotros mismos. Con la dolorosa memoria de Ai, de la derrota que habían tenido allá, de la vergüenza que habían pasado, Josué recordó lo que el Señor le había dicho a Moisés, y eso está en Deuteronomio 11 y 16, cuando dijo: cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se postren ante ellos. Josué reconoció que había algo que había que hacer de inmediato, que había que hacerlo en ese mismo momento. Y entonces recordó también lo que Moisés le había instruido. Eso está en Deuteronomio 11 también, el 29 dice: cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. Esos montes están al otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en el Arabá, en la vecindad de Gilgal, junto a las encinas de Moré. Ya desde Moisés, el Señor dio esa palabra y Moisés dio la instrucción de cuando entran a la tierra de Canaán, fueran a ese lugar y dijeran las palabras de la bendición y de la maldición que el Señor les había comunicado. Eso está en Deuteronomio 28, 29, el 30, donde esta revelación vino a ellos y se les comunicó lo que iba a suceder con ellos si obedecían o si desobedecían. Es bueno recordar que ellos estaban en medio de una campaña militar. O sea, ya ellos habían declarado a todos los que estaban alrededor de ellos, o los habían alertado y habían hecho de esas naciones sus enemigos por lo que había sucedido con Jericó y con Ai. Mas, sin embargo, hacen una pausa en medio de eso y hacen una jornada de unas 30 millas para ir a adorar en obediencia a la palabra dada por el Señor todos esos años atrás, por medio de Moisés, su siervo. Así que no importa el momento que estemos viviendo,
siempre será un buen momento para recordar y obedecer la palabra y adorar. No necesitas el equipo de adoración de acá de CCM, no necesitas micrófonos, no necesitas de una gran congregación, no necesitas de un servicio, no necesitas de alguien de nosotros que venga acá y te anime y te ayude a calentar los motores para que empieces a poner tu mente en orden y a adorar, y entonces quizás al final del tiempo de cantar más o menos te estás conectando. No necesitas nada de eso. Siempre es un buen momento en tu vida para adorar y recordar la palabra del Señor y obedecerla. Así que, basado en esta experiencia que ellos tienen, ahí me salté 2 slides, pero bueno, así es. Puedo decirle 4 puntos de cosas que podemos aprender de esta experiencia del pueblo de Israel haciendo esta jornada de 30 millas. Pero quiero mostrarles por favor, muestra una donde hay una fotografía y se ven 2 montañas en el fondo. Esta es una fotografía del sitio, una fotografía actual del lugar a donde fue Israel. A la derecha pues, no se ve porque está muy pequeño. El título dice el monte Ebal y del otro el monte Gerizim. Esos eran los 2 montes donde el pueblo debería distribuirse. Y en el medio estaban los sacerdotes con el arca de la alianza, el arca del pacto. Allí se dirigieron hacia allá. Cuando no había nada de eso, marchó el pueblo de Israel para en esos 2 montes cumplir la palabra del Señor. Dice la palabra que en el de la derecha Josué levantó un altar. Entonces, punto 1, debes buscar un lugar para adorar. En los versículos 30 y 31 del capítulo 8 de Josué dice: entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en la ley del libro de Moisés, un altar de piedra sin labrar, es decir, que no había sido trabajado por ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Tendemos a pensar que necesitamos un montón de cosas para adorar al Señor. Y le agregamos muchas cosas a la lista de cómo adorar a Dios correctamente. Y se escriben libros acerca de la adoración y de cómo adorar. Y no digo que esté mal, pero en realidad la manera del Señor es tan sencilla, tan básica, tan primal. Él lo que estableció fue un altar de piedras no labradas. O sea, todo lo humano en ese intento de adoración debería ser hecho a un lado. Donde el Hijo del Señor tenía que venir era solo con su corazón delante de Él. No hay formas, no hay 2 canciones rápidas y 2 canciones lentas. Esa no es la fórmula de la adoración, hermano. Que hay que hacer un poquito de cántico espontáneo, y es mejor todavía cuando al final se le inyecta un poco de canto profético, y ahí estamos mejor. Nada. Tú te presentas, esas son operaciones del Espíritu y el Señor puede hacer lo que Él quiere hacer en medio de nuestra adoración, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que es un altar donde ninguna herramienta humana lo ha tocado. Ninguna acción del hombre está ejerciendo efecto allí, ni tiene interés allí. Donde lo único que interesa es lo que el Señor es. Y donde la única ofrenda que se puede presentar somos nosotros. Eres tú. No necesitas sino de tu corazón y tu obediencia para adorar en espíritu y en verdad. Es todo lo que necesitas.
Nos distraemos con tantos requisitos, con cosas de hombre, que olvidamos que lo que importa, que la mejor parte es la misma que escogió María, está a los pies del Maestro. No es la religión con todas sus ceremonias y giros los que nos dan acceso a su presencia. La palabra lo que dice que es al corazón contrito y humillado. Salmo 51, hermanos. Ese es el corazón que Dios no rechazará. No sé si usted sabe 3 canciones, si tiene una voz muy bonita y si es capaz de tirarse 5 horas en cántico espontáneo. Qué bueno si puede hacerlo, hermano. Pero eso no es lo que le da acceso a la presencia del Señor. Es el corazón contrito y humillado. En cualquier momento de nuestra vida y nuestra existencia, eso tiene eficacia y valor. Presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado, tal como somos, sin pretensiones, desnudos en su presencia. Número 2, enfócate claramente en su palabra. ¿Qué es lo que hace Josué? Dice que allí en presencia, versículo 32, allí en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedras una copia de la ley que Moisés había escrito. En la antigüedad los reyes solían levantarse monumentos a sí mismos y mandaban a escribir en esos monumentos sus hazañas, las cosas que han hecho, sus riquezas, lo que habían conquistado. En el día de hoy todavía hay algunos importantes, el rey Darío el Grande, allá de los medos persas, levantó uno, eso está en Irán, y es una escultura en roca, en la ladera de una montaña, que hablan de todas sus hazañas y todo lo que se había hecho. Josué aquí no levanta un monumento para alabarse a sí mismo y decir, miren, yo soy Josué y conquisté, abrí el Jordán, pasé creyéndole a Dios y conquisté a Jericó, se cayeron los muros porque yo tuve fe. Nada de eso. Él lo que hizo fue grabar en esas tablas nuevamente la palabra de Dios, la ley de Dios. Levantó un altar y talla en piedras la ley de Dios. Dirige toda la atención del pueblo a quien debía tenerla, al Señor. Y lo hace enfocándose claramente en la palabra del Señor. Déjame y pregunto entonces, ¿qué hay tallado sobre tu corazón? ¿Qué es lo que está tallado allí? Todo este acto sirvió como un recordatorio del pacto que el Señor tenía con ellos. Porque eso era en esencia eso. Si obedecemos al Señor, esto va a pasar. Esto vamos a alcanzar. Esto vamos a lograr. Debemos vigilar que está escrito en nuestro corazón y dejar que la sangre de Cristo borre de nuestro corazón toda palabra que esté escrita allí que no pertenece a propósito de Dios ni lo que Dios dice acerca de ti. Toda palabra de rechazo, de maldición, toda herida. Todo insulto que hayas podido recibir en tus posts de Facebook. Hay gente que se daña con eso y no se puede recuperar de eso. El cyberbullying. Deja que la sangre de Cristo borre eso en tu corazón y deja que en tu corazón solo estén escritas las palabras que vienen de la boca de Dios. Honra y obedece al Señor y todas sus promesas son sí y son amén para ti. Cuando levantas un altar de adoración, ¿qué hay escrito sobre las piedras de ese altar? Porque hablamos mucho de levantar altares de adoración. Pero ¿qué está escrito en las piedras de ese altar?
se ha convertido nuestra adoración solo un intento de manipular o de forzar algo en la esfera espiritual. Volvamos al altar de piedras no talladas por el hombre. Y en su presencia reafirmemos y confirmemos y renovemos el pacto con el Señor. Número 3, permanece en su presencia. Estamos tan afanados y tan apurados en esta vida que vivimos hoy que nos cuesta estar allí, permanecer parados en su presencia. Dice en el versículo 33, todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie en ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en sus hombros. Tanto los israelitas como los extranjeros residentes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Interesante, el pueblo estaba rodeando el arca. Y recordemos que el arca representaba, sí, el pacto. Pero más que eso, el arca era el lugar donde literalmente para ellos se manifestaba el Señor. Era el lugar de la presencia del Señor. Ese lugar en medio del pueblo rodeándole, cumpliendo lo que Moisés había dicho. Jesús en el centro es lo que debe ser nuestra adoración. La mejor parte. Todo lo demás es secundario. Lo necesario, nuestras necesidades, todo lo necesario, la provisión para ellos, es una añadidura. Pero el centro debe ser el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás a Cristo. Cristo, tú eres el centro. Todo más que tú. Nada importa. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro eres tú, Jesús. Vamos a terminar ese tiempo adorando al Señor, adorando su nombre. Vamos a adorar al Señor. Adora su nombre. Solo Él es digno. No hay ningún otro. Él es el centro. Él es el centro.
centro. El centro eres tú, Jesús. Nada importa, nada importa más que tú, más que tú, nada importa. El centro eres tú, el centro de mi vida, Jesús, el centro de mi vida, sé solo tú. Oh Señor, y hoy aquí en su presencia, recuerda lo que eres, lo que Él ha hecho por ti, lo que Él es para ti. Recuerda que es un privilegio, no un derecho que te has ganado el estar en su presencia. Recuerda que tienes acceso a Él. Recuerda que has recibido espíritu de adopción y les puedes decir, papá. Y deja que su santidad te envuelva. Deja que su santidad te envuelva, te abrume y te haga reconocer que tú eres para Él, que le perteneces a Él y solo a Él. Que tu vida todo tiene sentido si la vives para Él. Que eres cosa santa, consagrada a Él. Que Él es el centro. Y aquí en su presencia hoy renueva tu pacto con el Señor. Tal como ellos hicieron allá, en aquel día renovaron el pacto. Renueva tu pacto con el Señor.